política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos con la profesora María del Carmen Pardo, con la doctora María del Carmen Pardo. Es, la verdad, una de las personas que mejor y más conoce de la administración pública mexicana, una auténtica eminencia en la materia, el referente obligado en nuestro país cuando se habla de administración pública. Y por eso, de veras, Mari Carmen, no sabes qué honor, qué gusto, qué alegría que hayas decidido venir a estas conversaciones. Muchas gracias. Gracias por la invitación, profe Merino. Y bueno, Mari Carmen, pues ha habido muchos cambios en la administración pública mexicana en los últimos años que forman parte de lo que el gobierno actual llama la cuarta transformación. Entonces, quisiera empezar directamente sobre ese tema. ¿Tú cómo estás viendo la administración pública ahora? ¿Qué rasgos en particular observas en esta mudanza a la que nos están convocando? Mira, yo partiría del señalamiento de que el gobierno actual no reconoce a la administración pública como un instrumento, digamos, no privilegiado, sino quizá, Mauricio, el único que tienen los gobiernos para poder realmente trabajar en términos de equidad social. Okay. No va a haber otro actor social, no va a haber otro. No va a haber, no va a ser el mercado, no va a ser la banca, no van a ser los empresarios, no van a ser los académicos, no van a ser las iglesias. Okay. El único actor que puede jugar a favor de la equidad es la administración pública. Okay. Es el instrumento que los gobiernos tienen para lograr justamente eso. Llama la atención que justamente un gobierno que se precia, primero, de ser democrático y segundo, de estar preocupado por el tema de equidad, como quizá no había habido otro en la época contemporánea en México, sí, desprecie a la administración pública como ese instrumento de intermediación entre el Estado y la sociedad. Pero ¿no crees que sí lo está usando, Mari Carmen? Es decir, los programas sociales, finalmente, que distribuyen transferencias de dinero directamente a las personas, pues lo hacen a través de la Secretaría del Bienestar, a través de la Secretaría del Trabajo, es decir, lo hacen a través de la administración pública, pues no tienen otros medios. No hay otros medios, pero el problema es que dándote la razón de que utiliza Sí, algunas de las dependencias que tiene la administración pública, sí, lo hace un poco a regañadientes porque lo que está señalando constantemente es que esas estructuras no sirvieron, sí, que estaban, digamos, integradas por funcionarios que hacían mal su trabajo, sí, que cometían actos ilegales y hasta de corrupción. sí, Entonces, parte de un supuesto, digamos, o de un prejuicio sí, que lo lleva así utilizar aquellas dependencias que le son afines sí, a el proyecto político que él tiene, sí. y entonces todo el resto está siendo, digamos, menospreciado. Yo Okay. me pregunto, si tú no tienes en los funcionarios públicos aliados naturales para gobernar, Sí, ¿a quién tienes como aliados naturales? pues Entonces el presidente o el gobierno sí, selecciona sí, indiscriminadamente cuáles son las dependencias como bienestar, claramente, claro. que le sirven como un instrumento, ahí sí, para poder llevar los programas sociales a los sectores que él también unilateralmente considera desfavorecidos, y lo hace, por ejemplo, a través de los siervos de la nación. Sí, Se ha cansado el presidente de decir que las estructuras burocráticas estaban
Corrompidas, echadas a sobrecargadas perder de y caras, funcionarios así es. y que entonces una de las medidas que él adopta es tratar de aligerar esas dependencias, digamos, suprimiendo plazas, Sí. reduciendo el número de mandos medios, O sea, reduciendo lo que nos estás diciendo es que en realidad suplió a las estructuras tradicionales de la administración pública con sus gentes, con su equipo de trabajo para hacer estos programas viables a través de las sin secretarías, duda. pero con su equipo. Habíamos ¿Eso avanzado un pasó? poquito, Merino, en Sí, términos de alineamiento entre perfil de puesto y capacidad del funcionario que ocupaba ese puesto. Habíamos avanzado ok, en esa dirección. sí, sí, Ahora, la apuesta es, yo quiero personas que sean leales a sí, mi proyecto, pues sí, no que operadores. sepan de la materia. Eso no me interesa, él lo ha dicho repetidas, sobre todo el presidente, en repetidas ocasiones, a mí no me interesa la capacidad, me interesa la lealtad. Tú has O- estudiado eso muchísimo operadores y políticos. sabes que eso, digamos, si no fue una buena idea hace muchos años, ahora es mucho menos buena idea, Ok, porque la complejidad del trabajo en el sector público digamos, se ha vuelto tan sofisticado multiplicado, que sí, sí necesitas gente que le sepa a los temas, Mauricio, sí. aunque no sean tus compadres. Ok, ok. Y sin embargo, estos son operadores políticos, es lo que nos estás diciendo. Mientras que las Son estructuras administrativas tradicionales, las expertas, las especializadas, las profesionalizadas, pues han relegado, en definitiva. Pues mira, hay contradicción en eso. Te voy a explicar por qué. Por Espera, espera, ejemplo, no me lo los expliques. empleados, No, perdón, perdón, no me lo expliques, te lo suplico porque tengo que irme a un corte en un minuto, me quedan menos de un minuto, entonces te voy a tener que interrumpir. Nada más, déjame en estos 30 segundos que nos quedan insistir. ¿sí? Tú nos has dicho en este momento que la administración pública se ha vuelto tierra de captura política, eso es lo que nos estás transmitiendo. Y el conocimiento Totalmente. experto, especializado, profesional, ha quedado a un lado. Te estoy entendiendo Relegado, correctamente. totalmente. Y cada vez es más Pero hay una complejo. contradicción que voy a señalar en el segundo segmento. Perfecto, vamos a eso. Vamos a hacer un corte aquí con la profesora, se los dije, María del Carmen Pardo, que sabe todo de la administración pública mexicana y de su historia y de sus pasillos internos. No se vayan, volvemos con ella después de este corte. Estamos de vuelta con la profesora, la doctora María del Carmen Pardo, que nos decía pues que la administración pública en estos años se ha vuelto más bien tierra de captura política, un lugar donde hay operadores políticos de los programas prioritarios del gobierno para distribuir recursos, más que un espacio profesional, especializado, que sea capaz de resolver problemas públicos por sus propios medios. Pero decías que hay aquí una profunda contradicción, profesora Pardo, ¿a qué te Sí, refieres? porque, digamos, el prejuicio que tiene el gobierno es ese, ¿no? Sí, Necesitamos gente leal, no gente que sepa. Sin embargo, frente a los ataques muy, muy fuertes y cada vez que han ido escalando incluso sí, eh, hasta llegar a lo que le está pasando al INAI, esos organismos en buena medida aparecieron porque requerían capacidades técnicas muy probadas sí, para que se pudieran cumplir con los objetivos que cada uno de esos tenía. Sin embargo, en el discurso de descalificación, en la retórica de descalificación, entra el supuesto de que, como dice el presidente, no, no son necesarios porque esas funciones las puede asumir las grandes y pesadas secretarías de Estado, ok, que es lo que el presidente considera que es un mecanismo más eficaz, entre otras razones, porque dependen esas secretarías directamente de él. sí, Entonces, hay contradicción en ese sentido. Esos sí. organismos Y el tienen que tener, ejército, ¿no? El ejército se ha metido, las Fuerzas Armadas están por todos lados ahora. bueno, eso todavía está peor,
Ok. pero los órganos autónomos, bueno, tú sabes perfectamente lo que le ocurrió al INE o lo que le está ocurriendo al INE primero, Sí, porque el presidente supuso que era una institución cara, faustuosa, sí. que esas responsabilidades las podían regresar A a la gobernación. Secretaría de Gobernación, por ejemplo. Eso, Sí. ¿cuántos años nos ha costado como país Sí, bueno. haber logrado justamente la autonomía Sí, sí, de sí. una cantidad de tareas que requieren un componente técnico importante Sí, muy para poder importante. efectivamente garantizar que sirva Sí, a la sociedad en su conjunto, es al que correcto. el presidente llama pueblo, al que yo Sí, pertenezco y tú también, sí, pero ya sí, dejó de usar el término sociedad y sí, ciudadanía sí, porque eso implica sí. que no estamos necesariamente obligados a obedecerle, Ok, ¿no? Entonces, ok. él desentierra el concepto o el vocablo pueblo Sí, y ahora todo el mundo nos referimos al pueblo porque suena mucho más empático, de mucho más compromiso social, pero sí. somos ciudadanos Pues sí, toda la que gente requerimos ciudadana, sí. una gestión de Sí, nuestras elecciones, por ejemplo, sí. o de nuestro derecho a tener información. Oye, Mari Carmen, Es un derecho. de acuerdo, pero el presidente ha insistido, y yo creo que en ese punto tiene razón, en que Ujú. había un exceso en la administración pública mexicana, realmente había excesos, es decir, sí se gastaba mucho, sí había cuates, había compadrazgos, en fin, tú y yo lo hemos estudiado muchos años, y sí, sí había un montón de problemas en la administración pública, entonces apostó por la austeridad, apostó por Ujú. romper esos excesos. ¿Tú dirías Ok, que se le ha pasado la mano? ¿Qué es lo que tienes al respecto? no, digamos, yo también coincido con eso. Sí, Yo creo que había cosas que teníamos necesariamente que corregir sí, para tener justamente un buen instrumento para poder gobernar. trabajar en favor de las sociedades, de Sí, los sectores sociales. sí, sí, El problema es que cuando él se refiere a austeridad, se sí, refiere a que en lugar de ahorrar recursos, los redistribuye de acuerdo. Sí, favoreciendo unas dependencias en detrimento de otras. sí, de Entonces, acuerdo. tampoco es un ahorro neto, Ok, sino es una redistribución que al final del día no significa necesariamente austeridad. ok, Y por otro lado, yo quisiera conocer sí. que algún tipo de diagnóstico Ujú. que nos ofreciera evidencia de dónde estaban las fallas, que sí las había, nosotros Sí, las habíamos detectado. sí. Tampoco es que estuvimos encantados con todo lo que No, no, pasaba en el ni pasado, que remotamente, estuvimos seducidos por todo lo que ni hicieron tanto remotamente, los gobiernos priistas como los panistas. No es cierto, ni Mauricio. remotamente, Nosotros nada. criticamos severamente, tú Sí, criticaste severamente, sí, la UNAM ha criticado severamente sí, los excesos de esos gobiernos. sí, ¿Dónde está sí. un mínimo No, diagnóstico, una mínima evidencia no, no hay. de las áreas o los excesos o las fallas procedimentales o, o de recursos humanos o dónde está ese diagnóstico Sí, para poder saber que efectivamente lo que está proponiendo el gobierno actual sea mejor de lo que había antes? ok. Lo que yo creo es que hay un prejuicio que está guiando las acciones del presidente sin saber bien a bien qué es lo que hacía la administración pública. Ok, No lo sabe, él supone que esas grandes secretarías de Estado eran muy eficaces. ¿Eran muy eficaces? ¿En serio? sí, no, de acuerdo. No, de acuerdo. Mari Carmen, está recientemente además, bueno, desde el principio del sexenio se decidió concentrar, por ejemplo, todas las compras en la Secretaría de Hacienda. Desaparecieron las oficialías mayores, ya no existen. Solo hay una Ujú. oficialía mayor, que es la de la Secretaría de Hacienda. Y en fecha reciente se tomó la decisión de pasarle todo ese paquete de las compras públicas a la Secretaría de la Función Pública, que va a concentrar pues prácticamente todas las compras del gobierno y va a tener además el manejo de todas las contralorías internas del gobierno. Es decir, pasó de las oficialidades mayores a Hacienda y de Hacienda a Función Pública y en eso andan. Da la impresión de que están improvisando. ¿Tú qué opinas o qué pasa?
¿Por qué estos Ha cambios? habido claramente un titubeo muy, muy grave Sí, en ese particular asunto que es muy delicado porque implica un montón de dinero, ¿no? sí, pues todas Entonces, las compras. otra vez, el prejuicio era que las oficialías mayores eran un Corruptas. lugar donde se cometían ilegalidades y donde se podía llegar a cometer actos de corrupción. Sí, Las elimina, sí, dejando solamente, curiosamente, la de la Secretaría de Hacienda, la sí, de la Secretaría de la Defensa y sí. la de la Secretaría de Marina. Sí, Son porque las eso únicas tres tenemos que hablar oficialías, ahora que volvamos. Porque con... son las únicas Sí, tres oficialías mayores que se salvaron. Ahí me sí, quedo. sí. No, no, no. Creo que tenemos que ir ya a un corte, efectivamente, pero qué bueno que lo mencionas, porque al volver, si te parece, profesora, pues yo sí quiero hablar de las Fuerzas Armadas, de cuál es el papel que están jugando vis a vis la administración pública en su conjunto, si te parece bien. Vamos a un corte, estamos hablando con la profesora María del Carmen Pardo, no se vayan. Estamos de vuelta con la profesora María del Carmen Pardo. Efectivamente hay una preocupación por la derrota, digamos, del conocimiento experto que ya venía de mucho tiempo atrás y las oficialías mayores desaparecieron, se concentraron las compras primero en Hacienda, luego en la Secretaría de la Función Pública, en eso están ahora. Y además hay un montón de funciones, más de 240 tareas que le han ido pasando al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas, que no solo cubren tareas de seguridad, sino ya pues, prácticamente hacen de todo, Mari Carmen, porque ellos sí obedecen, lo hacen mejor. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta preferencia tan brutal Sí. por los Mira, militares? ahí yo sí creo que hay un tema que tiene que ver con la manera en cómo, sobre todo el presidente manifiesta su confianza. Ok, O sea, confía ciegamente en que las Fuerzas Armadas son profesionales, que trabajan muy seriamente, que hacen muy bien su trabajo, que son muy honorables, que no cometen ningún acto de corrupción, etcétera. Yo estoy convencida como mexicana que el ejército mexicano ha jugado un papel decoroso sí, en nuestra realización como sociedad, como país, ok, que, digamos, se comprometió con el tema de seguridad en términos territoriales, sí, no seguridad ciudadana, correcto. y que ha cumplido, digamos, con ese cometido de una manera medianamente razonable, aunque también sabemos que ha habido excesos por parte de las Fuerzas Armadas que han generado muchísima irritación Sí, al violentar de manera sí, sí, totalmente impune los derechos humanos, de ¿no? acuerdo. Pero no son los encargados de llevar a cabo tareas administrativas que tienen el componente que tiene que ver con satisfacer demandas sociales. No era ese no, nunca fue ese Lo, ni aquí ni en lo ni en están ninguna parte haciendo. del. El presidente lo que hace es confiar en que ellos sí pueden hacer todo este cúmulo de tareas cada vez más y sin tampoco saber a ciencia cierta si realmente están haciendo su trabajo como lo suponemos, porque era un actor social que tenía su crédito, pero tenía su crédito porque hacía determinado trabajo, no Sí, ahora que está hace todo, sí, vacunando, que está interviniendo sí, sí, en áreas muy delicadas como aduanas, como sí, aeropuertos, como temas de seguridad sí, ciudadana. sí, por todos No es lados. la responsabilidad del ejército, pero como te Construyen comenté, sucursales. curiosamente las oficialías mayores que manejan los recursos, sobre todo presupuestales, las únicas que se mantuvieron fueron las de la Secretaría de la Defensa, la de Marina y la de Sí, Hacienda. pues sí, Hubo este tituleo y ahora le pasaron compras a la Secretaría de la sí, Función Pública. Si tú sí, lees el sí, decreto sí, en el que eso sucede, en el sí, que eso se materializa, sí. de veras, Mauricio Merino, tienes que hacer un esfuerzo para entenderle, ¿Por qué, porque Maricar? hay, porque hay
en la propia redacción del decreto este Ajá, titubeo ok. que no sabe muy bien qué va a pasar con los órganos internos de control, pero sí son Ah, importantes, pero no son tan importantes, pero, o sea, si tú lees y no tienes que leer mucho porque es un decreto relativamente corto, corto, sí, de verdad dices en manos de quién está ok, algo tan importante sí, como son las contrataciones y las compras públicas, sí, porque hay falta de claridad. ok, Y cuando hay falta de claridad, también hay falta para exigir responsabilidad y mucho menos rendición de cuentas, pues sí. porque Es, no sabes muy bien a quién le toca. pues no, Ahora, lo está que mal sí sabemos es repartido. que el cúmulo de chamba Sí, se le está pasando también a las Fuerzas Armadas cuando no hay evidencia de que sí saben hacer eso, saben hacer otras cosas ok, y esas otras cosas las han hecho relativamente bien. sí, Pero ¿por qué ahora darle responsabilidades político-administrativas a las Fuerzas Armadas? Porque es el único actor al que el presidente le tiene confianza en serio sí, así cuando es, pues tiene es en una serio. estructura burocrática pero que ha probado en años su compromiso de Sí, trabajo. sí. No son los funcionarios públicos todos, ni mucho menos corruptos. Hay gente que tú y yo conocemos súper honorable. Sí, de acuerdo, Mari Carmen. No lo sé cuánto tiempo nos queda todavía. Creo que nos quedan pues como 3, 4 minutitos. Déjame aprovecharlos, profesora, ¿Sí? para plantearte esto. Tú creo que has sido muy explícita, muy clara, explicándonos que toda esta modificación a la administración pública parte de un lado de la profunda desconfianza que hay en las burocracias tradicionales y de otro lado en la construcción de un aparato político, para decirlo rápido, basado en la confianza personal del presidente, para sus Totalmente. programas prioritarios y para que le obedezcan, como en el caso de las Fuerzas Armadas. Todo lo que no sea directamente vinculado con esa confianza queda desplazado. Mari Carmen, ¿tú le ves futuro a la construcción de una administración pública profesional que cumpla con sus misiones, con sus mandatos y no solo obedezca instrucciones políticas de la presidencia, es decir, que realmente goce de una cierta autonomía técnica profesional? ¿Crees que esto es posible en las condiciones de México actual? En las condiciones de México actual, definitivamente no. De plano, Pero ahí ok. hay una cantidad de personas que se comprometieron con el servicio público Sí, que si tuvieran oportunidad de desandar el camino del descrédito al que han estado sometidos, seguramente volverían a ser y quizá fueran mejores, ok, porque ya probaron sí, que cuando no son, digamos, los funcionarios reconocidos a partir del trabajo que han hecho, sí, tú sabes que ha habido un embate contra ellos sí, también sí, sí, muy fuerte. Yo estoy segura que ese cuerpo, aunque no llegó a ser profesional porque no cuajó, y de eso lo lamentamos tú y yo muchísimo, muchísimo, hay sí, áreas que sí lograron profesionalizarse lo suficiente sí, y yo me imagino que esa gente debe estar muy desconcertada de saber que no son los recursos humanos que está utilizando el presidente porque ellos están ahí para eso. sí, Y están contentos de hacer su trabajo. ¿Cuántas entrevistas hemos hecho nosotros que nos han dicho lo comprometidos que están con el servicio público? ¿Cómo puedes obviar eso? sí, Contratar 20,000 chavos a los que les malpagas, que tienen unos horarios de trabajo infames, sí, que recorren la República Mexicana tocando puerta por puerta para convencer que votes o que no votes. O sea, ¿cómo es posible que hayas degradado a ese punto el trabajo de los funcionarios públicos? Y sí hubo dinero para contratar 20,000 sí, siervos de la nación. Imagínate, sí. desde el vocablo que utilizan, Sí, sí, sí. siervos. Bueno, sí, O sea, evocando a no Morelos. no es posible que Es una estemos evocación de pensando de esta Morelos. manera. Sí, Pues sí. correcto. Oye, Mari Carmen, pues yo creo que tendrías que regresar a estas conversaciones en otro momento. Ya se nos fue el tiempo, pero ha sido de una claridad meridiana. En lugar de Bueno, administración yo pública tenemos un necesito no aparato. 8 minutos en cada segmento, necesito como 80 minutos, profe. Así será la próxima vez. Gracias, Ok, gracias, Mari Carmen, por estar con no, gracias a nosotros. ti.
Bye, saludos al público. Muchas gracias, Mari Carmen, la profesora María del Carmen Pardo. Nos vemos en la siguiente conversación. La política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder.